Liturgia para hoy sábado, 21 de septiembre. San Mateo Apóstol y Evangelista. San Mateo fue un publicano, rico recaudador de impuestos. Responde con entusiasmo a la llamada del Maestro y le ofrece un gran banquete en su casa. Muchos publicanos y otra gente estuvieron a la mesa. Su Evangelio, el segundo cronológicamente antes del año 70, destaca el recto uso de los bienes, el servicio a Dios y no al dinero, el no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Se dice que fue lapidado, quemado y decapitado en Etiopía. Sus reliquias fueron llevadas a Paestum y luego a Salerno, donde se encuentran. Antífona. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, dice el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable misericordia te dignaste escoger a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol. Concédenos que, sostenidos por su ejemplo y por su intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7, 11 al 13. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un solo Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo,
capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Al venerar, Señor, la memoria de San Mateo, te presentamos nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos que mires con amor a tu iglesia, cuya fe has alimentado con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor. Oremos. Partícipes en las alegrías de la salvación que San Mateo experimentó, gozoso al acoger en su casa al Salvador, concédenos, Señor, seguir fortaleciéndonos siempre con el alimento de aquel que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para mirar cómo Jesús nos contempla, nos llama y nos invita a ser sus seguidores. Los que expresen, anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Al venerar, Señor, la memoria de San Mateo, te presentamos nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos que mires con amor a tu iglesia, cuya fe has alimentado con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor. Oremos. Partícipes en las alegrías de la salvación que San Mateo experimentó, gozoso al acoger en su casa al Salvador, concédenos, Señor, seguir fortaleciéndonos siempre con el alimento de aquel que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para mirar cómo Jesús nos contempla. Nos llama y nos invita a ser sus seguidores, los que expresen al mundo que tan solo quieres misericordia, que no son los sacrificios los que te agradan o engrandecen, sino el ser humano liberado de cuanto lo esclaviza. Amén. Lectura. La vocación de Mateo es narrada en el contexto del retorno de Jesús a Cafarnaún e inmediatamente después de que ha mostrado ante algunos maestros de la ley y ante la multitud que tiene autoridad para perdonar pecados, cuando, además, restituyó al Paráclito que le fue traído en una camilla. Él tiene autoridad para perdonar, para llamar a cobradores de impuestos y a pecadores, y para sentarse a la mesa con ellos. Son pocas las palabras con las que es narrado el evento vocacional. Jesús vio, dijo: «Sígueme». Dos únicos verbos describen la respuesta de Mateo. Levantándose, lo siguió. El verbo ver indica una percepción, un fijarse con atención, verificar, tomar nota. Jesús no solo mira a Mateo, sino que toma nota de lo que percibe, buscando un conocimiento profundo de su persona, como si estuviera buscando recrear su identidad según el querer originario de Dios. Por eso de inmediato lo llama a su seguimiento.
Mateo responde sin demora a la invitación para hacer de Jesús el centro de su existencia, el punto de referencia de su vida. Aquel corre el riesgo del encuentro con el rostro de este hombre que lo llama con autoridad. Mateo, levantándose, lo siguió. Así asume un gran riesgo, pues dejar su puesto de trabajo significaba, para un recaudador de impuestos, irrevocablemente perder su trabajo. Para meditar. La vocación de Mateo nos revela cómo, gracias a la escucha y a la respuesta pronta a su palabra, sígueme, el ver también forma parte del seguimiento de Jesús. Y cómo la fe inicial se presenta como un camino de la mirada, en el que los ojos poco a poco se acostumbran a ver en profundidad, porque la mirada de un desconocido se ha fijado en él contemplándolo, sacándolo a la luz, mostrándolo en público como seguidor de Jesús, aun cuando sigue siendo considerado por los bien pensantes como un pecador. Verdaderamente motivador para nosotros, porque también hemos sido mirados en nuestra propia situación, justo cuando estábamos desarrollando nuestra vida con sus actividades. Gran confianza se nos da. La vocación a la vida cristiana nos toca en nuestra realidad personal. Hemos sido vistos, transformándonos radicalmente. Sígueme, haciéndonos partícipes de la misericordia de Dios. Desde ese momento se han modificado todas nuestras relaciones y nuestra forma de estar en el mundo. Reflexionemos. ¿Cómo llegar a tantas personas que buscan una mirada limpia que las levante de su estado de postración? Oremos. Padre, danos tu Espíritu Santo para tener ojos y oídos abiertos a la voz de Jesús, que, como a Mateo, nos dice: sígueme, para tener el coraje de levantarnos y seguirlo por el camino de la misericordia, de la búsqueda de pecadores que requieren de sus cuidados y de su curación para ser libres. Amén.